Buenas, esta es la doctora Catherine Bianco. Yo soy una profesora asociada del Departamento de Obstetricia y Ginecología en la División de Materno-Fetal y del Centro Fetal y Materno en la Universidad de Stanford, en California, Palo Alto. Hoy tengo el placer de discutir con ustedes acerca del trastorno del desarrollo sexual. ¿Cómo podríamos hacer una consulta genética apropiada y eficaz para el individuo afectado de su entorno familiar? Empecemos entonces a ver qué es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de trastornos del desarrollo del sexo, de las investigaciones genéticas, hormonales y de las pruebas de laboratorios que tenemos a nuestra alrededor. Vamos a entender un poco más acerca de las anomalías de los cromosomas sexuales como tal y los síndromes que han sido descritos como el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, la trisonomía del cromosoma X, la supermujer, y la trisonomía en el síndrome del cromosoma Y del varón. Enfoque del equipo médico de diversas especialidades también vamos a estar hablando. Entonces empezamos un poco para entender qué son los trastornos del desarrollo del sexo. En líneas generales, son condiciones congénitas en las cuales el desarrollo cromosómico, piensa en la información genética como viene compactada, el desarrollo gonadal o lo que se llama el sexo anatómico es anormal, es atípico, no es estandarizado. Diversos fenotipos incluyen genitales ambiguos, niños que cuando al nacer no se identifican ni como un varón ni como una hembra, lo que se llama la insensibilidad de los andrógenos que puede producir estas presentaciones genitales ambiguos, los problemas conodales y el sexo opuesto externo al sexo genético, lo que llamaríamos la verdadera hermafrodita, o por lo que también podemos decir el cambio del sexo. Si vemos este diagrama trata de poner todo lo que se tiene como concepto acerca del sexo como tal. Disculpen, se movió la lámina. Empezamos por lo que se llama el sexo hormonal. Es la formación del desarrollo del tracto reproductivo. ¿Es una mujer o es un hombre? ¿Qué se está formando aquí? La diferenciación de los genitales externos como varón o como hembra. Y eso también la sexualidad cerebral en ciertos aspectos que también han sido estudiados. Desde el punto de vista genético se ve lo que se llama el sexo cromosómico, que va a depender de los cromosomas sexuales. Tenemos el 46XY o el 46XX, o sea, un varón o sea, una hembra. Tenemos el sexo genético, que viene más determinado por la presencia del gen que ha sido descubierto como SRY, que puede estar presente o no presente y va a diferenciar ya desde el punto de vista genético. Y el sexo gonadal, que es la formación de las gónadas como tal, que van a dar las características sexuales primarias a este feto, bien sea como varón o bien sea como hembra. La diferenciación sexual desde el punto de vista cromosómico, si vemos que el feto tiene un cromosoma de varón XY, sabemos que este gen que determina la masculinización, el SRY, va a estimular diferentes brechas genéticas, pathways que van a usar el gen determinante como SOX9 para estimular el crecimiento y la formación de los testículos a través de otras líneas genéticas. Si tenemos mujeres XX genéticamente, ellas van a determinar sus ovarios, sus gónadas a través del camino genético de la vía del NNT4 gen, que estimula otro gen altamente identificado, producido en esta digamos, río de expresión genética como el DAX1 y en una cierta forma para la producción de SOX9. Entonces, al poner a DAX1 a producir, los ovarios se forman. También hay otros genes que han sido identificados en este río de genética, como el TAFI2. Entonces, sexo fenotípico determinado por el desarrollo de los genitales externos
e internos, y sexo de asignación social, que ya es más desde el punto de vista cultural y social y familiar, de que este individuo, de este bebé que ha nacido, cuál se le va a dar la implicación o la asignación social sexual, la función del aspecto de sus órganos sexuales externos y su personalidad como tal. Pero veamos un poco cómo como quien dice, se hace el diagnóstico en problemas de trastornos de diferenciación sexual. Tenemos la presentación de este infante, el fenotipo, donde no sabemos porque puede ser que tengamos unos genitales ambiguos o no bien determinados. El niño nace y el examen físico al nacer es inconcluso. Entonces, una de las determinaciones de este fenotipo puede ser desde el punto de vista del laboratorio. Se puede, por supuesto, puede representar una emergencia neonatal, porque puede ser un problema de androgenización y de problemas de producción de la vía metabólica de la progesterona y del desbalance de electrolitos. El niño se puede compensar rápidamente y puede hasta morir. Así que es algo urgente que se tiene que hacer en el momento del nacimiento en la terapia. Ver cómo está el estado metabólico de este niño, y también se puede ver lo que se llama la anatomía, bien sea por un ultrasonido pélvico, ver qué es lo que está pasando desde el punto de vista endocrinológico, y también empezar la investigación genética. Ahora, en estos días ya casi no se hace lo que se llama el cariotipo, se usa más el cromosoma microarray, que tiene la capacidad de ver mucho más, investigar más allá de solo la metafase en celular como tal, sino esto es un diagnóstico molecular donde amplificamos el genoma miles de veces y podemos ver con mayor magnificación algún problema cromosómico, bien sea de lesión, de duplicación, y de ahí poder hacer un diagnóstico genético. Si el examen inicial de microarray no enseña ningún problema, se puede escalar esto hacia lo que se llama el whole exome, la secuencia de todos los exomas genéticos, que puede dar aún más información. Y si aún eso no da ninguna enseñanza genética, se puede hasta pensar hacer lo que se llama la secuencia total del genoma, donde ahorita en estos tiempos se puede tardar hasta 6 meses, pero se puede hacer toda la genesia, lo que es la información genética, base por base del ADN infantil, a ver si algún problema de secuencia, de mutación, de lesión, de cambios de bases, de que pueda determinar este fenotipo alterado. Entonces, pensando cómo se pueden hacer estas detención de estas anomalías cromosómicas sexuales, pues tenemos lo que es el clásico cariotipo, la metafase celular, donde podemos ver la expresión de los 22 cromosomas, por pares, más el cromosoma X o Y, que nos va a determinar el sexo. Podemos hacer la lectura rápida a través de la hibridación, que se llama el FISH. Eso nos da una lectura rápida en interfase celular, o sea, con unas 48 horas podemos tener, aunque sea, podemos buscar, bueno, aquí hay la presencia de hombre, de mujer, X o Y, o hay una duplicación de los más comunes cromosomas como el 18, el 13 o el 21 como el síndrome de Down. Y ahora está emergiendo más y más, está totalmente cautivando el campo prenatal, lo que se llama el diagnóstico no invasivo prenatal. Hay otra charla donde ustedes se pueden referir, donde yo explico más cómo es esta técnica y lo que se sabe en los estudios que se han puesto y lo que hemos aprendido. Pero últimamente esto es empezamos a tener la capacidad de hacer el diagnóstico no invasivo, o sea, lo que quiere decir que la mujer está embarazada, puede tener 10 semanas de embarazo, le sacamos la sangre a la madre y podemos de ahí sacar el genoma fetal, que realmente eso es fragmentos muy pequeños de ADN fetal circulando en la circulación materna libremente. Podemos hacerle una secuencia y ahí podemos ver si el niño tiene una trisonomía del 21, como se conoce como el síndrome de Down, o si por casualidad hay una trisonomía del 18, el síndrome de Edward, o una trisonomía del 13 como el síndrome de Pateau. O podemos también determinar el sexo
cromosómico de este feto, bien sea un XX o un XY, pero también podemos determinar la presencia de mosaicismos, pero la presencia de la falta o la duplicación de los cromosomas sexuales. Sabemos que la incidencia de cerca de 1 a 500 embarazos van a tener problemas cromosómicos sexuales. Entonces realmente esta prueba está viniendo a ser muy prevalente. Estamos diagnosticando ahora más, como quien dice, las supermujeres y los superhombres, y por supuesto es un diagnóstico muy, no diagnóstico, pero es una prueba altamente sensible para el pesquisaje del síndrome de Turner, que vamos a estar hablando ahorita. El síndrome de Turner es un trastorno genético que generalmente es solo en niñas, caracterizado por la ausencia del segundo cromosoma sexual, que provoca una constelación de hallazgos físicos que a menudo incluye el linfedema congénito. Eso lo que quiere decir es que los niños, estas niñas pueden ser abortadas fácilmente porque hay un problema de circulación cardíaca y el feto no puede sobrevivir, y muchos de estos embarazos terminan en abortos espontáneos. Si llegan a ser al término del embarazo y llegan a nacer, pues pueden tener problemas cardíacos como la coartación de la aorta. Muy característico de los síndromes de Turner son de poca estatura, porque uno de los genes que está relacionado al crecimiento está en el cromosoma X. Por ende, al tener un solo cromosoma, la lianización del cromosoma X no es preferencial y por ende muchas veces este gen no es expresado. Y también tenemos el problema de que son infértiles, ya que hay digenesia gonadal. Y muchas de esas gónadas pueden presentar en el futuro a estas mujeres afectadas con el síndrome de Turner un problema de cáncer en el ovario. Entonces, el síndrome de Turner es una anomalía cromosómica sexual muy común. Aquí vemos 3 muchachas, donde vamos que son todas Turners. Pueden ver qué diferentes son en la foto que tenemos aquí. Ocurre en casos de en cada 2.500 a 3.000 recién nacidas vivas pueden tener el síndrome de Turner. Aproximadamente solo 1% de estos fetos con este cariotipo 45X0 pueden sobrevivir hasta llegar al término. Muchas de las razones, la razón más común de un aborto genético debido a cromosoma sexual es el síndrome de Turner. En general, 50% pueden tener la monotomía de cromosoma 45.0. Del 5 al 10% tienen una duplicación isocromosómica en el brazo largo del cromosoma X. Y la mayoría tiene mosaicismo para el cromosoma 45X o unos varios lineajes celulares adicionales. Es muy diverso. ¿Cómo lo diagnosticamos? Aquí este ultrasonido es muy interesante de ver. Como tenemos al feto aquí, vemos la translucencia nucal aquí en el primer trimestre, alrededor de unas 12 semanas, donde usted puede apreciar que hay mucho líquido atrás de la parte del cuello y alrededor del feto también, lo que habla mucho de lo que se llama ligroma quístico, hidropesía fetal no inmunitaria. El niño pues tiene problemas del drenaje linfático y problemas cardíacos, por ende eso lleva al aborto. Hay anormalidades renales. Muchas de estas niñas tienen problemas de pérdida de riñones, o riñones ectópicos, o riñones no bien formados. Son personas cortas, de estatura corta, pero también de hueso corto, como el fémur y el húmero, y puede tener problemas en el cerebro. Y si sacamos la sangre en la madre, vamos a ver anormalidades de la hormona de gonadotrofénica del embarazo, de estradiol no está conjugado, y de la alfa fetoproteína también puede estar anormal. Si hacemos el cariotípico del análisis cromosómico, pues lo podríamos ver. La parte donde estamos viendo 45, no 46 cromosomas, con la pérdida de un X. Aquí unas fotos de el fenotipo expresado en estas mujeres, donde usted puede ver el cuello corto, son mujeres cortas, los huesos largos son cortos, el pecho es muy ancho,
y la distribución del vello pubiano es muy escántica. También puede ver aquí, esta es una doctora y este es cuando ella se casó. Ella tiene el síndrome de Down, llevándonos a reflejar de que muchas de estas mujeres afectadas por el síndrome de Turner pueden tener una vida normal. Entonces, hablemos del comportamiento y de la conducta social de estas mujeres con este síndrome. El 10% de los casos con síndrome de Down, sin importar cómo genéticamente están determinadas, va a enseñar un retraso del desarrollo. Van a necesitar siempre una ayuda para la educación especial y más que todo a veces con trazos sociales y de aritmética. El 70% de estos casos tienen dificultades de aprendizaje que afectan sus habilidades de percepción motora, no verbal ni vicios espaciales. Pueden tener problemas, como le digo yo, de percepción matemática y aritmética. Niñas con síndrome de Turner se asocian como niñas, ellas se identifican como mujeres. La mayoría de las mujeres están afectadas con este síndrome son heterosexuales, pero pueden tener relaciones sexuales y hacer una edad avanzada. Las tasas de prevalencia de la consistencia del diagnóstico psiquiátrico varía entre 2 al 10% y en realidad es más baja que la tasa, un 14% de la sala de lo que sería la población general. Lo que quiere decir que no son problemas mentales severos en estos niñas. Con respecto al comportamiento sexual, hubo un estudio que se fue publicado en la revista Clínica de Endocrinología y Metabolismo, donde 30% de las participantes habían tenido ya relaciones sexuales a la edad de 20 años, comparado con niñas de la misma edad, que ya más o menos tenían un 85%. Este estudio fue realizado en Francia. Por supuesto, el problema de tener malformaciones congénitas, pues estaba relacionado al comienzo tardío de estas citas amorosas. También la edad del inicio de la pubertad y el tiempo de la pubertad espontáneo o inducido fueron asociados con la edad del primer beso o la cita. Fueron reportados niveles bajos de andrógenos en mujeres adultas con este síndrome, y los andrógenos juegan un rol para el libido femenino, como sabemos, importante. Eso es una de las explicaciones. Aquí pueden ver lo que fueron alrededor entre 1986 a 1997, donde vieron este cohorte de personas afectadas con el síndrome de Turner. Todas tenían mayores de 18 años y se les pasó un cuestionario que se mandó por el correo y ellos fueron capaces de ver las respuestas de estos participantes. Pues, ¿qué sabemos de la esperanza de vida? Los pacientes con síndrome de Turner suelen tener una mejor esperanza de vida debido al que las principales complicaciones son la enfermedad de corazón y diabetes. En realidad, la enfermedad de corazón ahora con los tiempos de ahora se ha realmente disminuido mucho, porque al hacerse diagnosticado en útero, ya las niñas tienen su control cardiológico tempranamente, y si hay necesidad de operación, pues ellas están ya diagnosticadas. Hay una serie publicada en el New England de 534 pacientes que fueron nacidas vivas y que muchas de esas muertes fueron más que todo debidas a la enfermedad del corazón, con una edad media de 27 años. Pero pudo haber llegado hasta 80 años. ¿Okay? El rango es bien extensivo. Y con los cuidados cardiovasculares ahora, estas niñas que antes morían y que nunca se había pensado que podían llegar a edad reproductiva y tener longevidad, pues ahora con las técnicas de fertilidad asistida, después que el aparato circulatorio está compensado y no hay contraindicación al embarazo, a través de la fertilidad in vitro, estas mujeres afectadas con este síndrome genético pueden tener hijos con la donación de los ovocitos y haciéndose la reproducción asistida. Pero ellas pueden cargar en su vientre a su feto. Bueno, ahora movamos al otro tema que es muy interesante también, que es el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter fue descrito en 1942 por el doctor Harry Klinefelter. Publicó
Este reporte de 9 hombres con estas características muy típicas. Tenía una digenesia testicular, unas gonadotropías urinarias elevadas, testículos anormalmente pequeños, eran eunucos, tenían azoospermia y ginecomastia. Hemos aprendido mucho desde aquel entonces. Sabemos desde el punto de vista cromosómico que el cromosoma tiene un 2X y una Y. Hay una prevalencia de 1 en 500 recién nacidos varones, por eso le estaba diciendo que ahora con las pruebas no invasivas en el embarazo, estamos detectando más y más anormalidades cromosómicas como estos, que presenta un problema para lo que se llama la consulta genética durante el embarazo y qué hacer con el embarazo. Hay otros tipos de Klinefelter como el 48XXII, uno en cada 16.000 bebés varones, XXXXI, uno en cada 50.000 bebés varones, y bueno, ya más de 4X con I, uno en cada 85.000 a 100.000 varones. También se han descrito varones con el cariotipo de 46XX, que en teoría serían mujeres, porque tienen una traslocación del material del cromosoma Y en la región donde tenemos la determinación del sexo, ¿verdad? El SRY. En el cromosoma X durante la meiosis paterna. Entonces podemos ver que con un sexo cromosómico de 46XX, este es un varón. Muy interesante. Aquí pueden ver la figura de cómo se verían un muchacho típico con el fenotipo del síndrome de Klinefelter. Son muy altos, muy, muy flacos, tienen mucha presencia de alopecia frontal, lo que es la vellosidad facial es muy poca, tiene muy poco vello en el pecho, no son muy cuadrados, sino más bien muy finos en lo que se llama la zona del pecho. También pueden tener desarrollo de la mamario. Las caderas son muy anchas como unas mujeres, y también la presencia del vello pubiano es más hacia mujer. Lo que es el pene está poco desarrollado y las piernas son muy largas. ¿Qué sabemos desde el punto de vista del desarrollo sexual? El nacimiento es una minoría de infantes, tienen poco desarrollo del pene, existe una buena respuesta al tratamiento con testosterona. Al inicio los testículos tienen una consistencia y tamaño normal, pero después se vuelven más pequeños, no llegan a desarrollarse totalmente. Al final de la pubertad, el pene tiene un tamaño normal en el 77% de las presentaciones de estos síndromes. El vello púbico habla de unos estadios tardíos de Tanner de estado 5. La disminución de la energía y del líbido está asociado al déficit de la testosterona postpubertad, el cual mejora con la hormona de testosterona, ¿verdad? El tratamiento de testosterona. Y a menudo viene acompañado por un aumento de la confianza y de la sensación del bienestar. Esto fue todo publicado en un estudio muy comprensivo en los arques en la revista Arch Disease of Child. Desarrollo sexual y sexual. Aquí podemos ver el fenotipo. Un par de estudios de niños con síndrome de Klinefelter mostró que todos profesaban una clara orientación heterosexual. Muchos tenían numerosos amigos. Más del 50% salían con niñas, ya en la secundaria, con una firme orientación romántica. Algunos podrían tener un diagnóstico psiquiátrico, como la depresión. Algunos tendrían abusos de drogas, tenían problemas con la ley y perturbaciones de menores. No de menores, perturbaciones menores. ¿Qué se sabe como la esperanza de vida? La esperanza de vida para estos niños, pues el único estudio así prospectivo longitudinal que se sabe a edad adulta de estos individuos ha visto que el riesgo relativo de muerte en pacientes adultos incrementa debido a la diabetes, porque si tienen un problema de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, respiradores y problemas gastrointestinales.
Está el reporte de Edimburgo, donde es uno de los estudios más grandes que vio nacimientos entre 1967 y 1979, acerca de casi 35,000 nacimientos. Los siguió a largo plazo y todos estos niños tenían problemas de cromosomas sexuales. Aprendimos que el seguimiento de 53 casos con problemas de cromosomas sexuales, ya para 1995, se mantenían vivos, tenían alrededor de 53 casos, tenían un grupo control de 94 varones y 75 niñas. Con eso se aprendió mucho desde el punto de vista psicológico y médico de qué esperar en esta población afectada por el problema de cromosomas sexuales anormales. Bueno, ahora hablemos un poco del síndrome XII. Es lo que se llama también el superhombre, supervarón. Pueden tener problemas renales, pueden tener problemas de malformaciones congénitas. Este estudio de Radcliffe consiguió que había muchos problemas de sobrevivientes entre los 16 a 27 años, pero con diferentes problemas mentales. Había una combinación de inteligencia disminuida, el lenguaje no es apto, son muy inmaduros emocionalmente, son extremadamente altos y se puede aumentar la frecuencia de problemas conductuales y penal. Hay muchos de estos que se han visto con problemas con la policía. ¿Qué sabemos del triple X o de la supermujer? Tenía alrededor de 16 niñas en este grupo. Eran comprendidas en la edad de 16 y 27 años. La distribución normal de clase social. 3 niñas tenían problemas congénitos de riñones, problemas de corazón, como el conducto arterioso persistente, y dislocación de la cadera. Alrededor de la mitad de este grupo tenía problemas de lenguaje y índices de inteligencia que fueron significativamente menores en el grupo de las mujeres y comparado con los hermanos. Adaptación de la vida y anomalías cromosómicas sexuales. Evaluación de la cromatina sexual de 40,000 recién nacidos consecutivos en este estudio por Bender, que fue publicado en Genéticas en Medicina. Estudiaron un cohorte desde 1964 a 1974. Este cohorte de 35 hombres y mujeres con problemas sexuales cromosómicos fueron seguidos desde el nacimiento hasta la culminación del estudio. Usaron como grupo control los hermanos de estas personas afectadas. La data fue obtenida en entrevistas formales e informales y pruebas psicológicas conducidas en el último año del estudio. Entonces, se llama el reporte de Denver. ¿Qué aprendimos con este reporte? Sorpresivamente, una alta incidencia, 1 en 400 recién nacidos con adición, eliminación o variación estructural del cromosoma X o Y. Esto hace a las anomalías del cromosoma sexual la anormalidad cromosoma más frecuente. Se pueden imaginar que ahora en el campo prenatal, usando más y más el diagnóstico no invasivo a través de la prueba molecular, pues esto se está volviendo muy prevalente. Los carotipos no mosaicos fueron los más comunes, como el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, el síndrome de triple X y el superhombre. Entonces vamos a tratar de sumarizar lo que hemos aprendido. Los adultos con una anormalidad del cromosoma sexual no mosaico tienen consistencia de inteligencia y puntuación de ajuste psicosocial por debajo del promedio de comparación con sus hermanos o la población social. Los adultos con problemas de cromosomas sexuales tienen bajos niveles de logros educativos y éxito profesional. Y la mayoría ha terminado la escuela, están casados, mantienen un empleo y son económicamente independientes. O sea que realmente son individuos que con ayuda pueden tener una vida normal, bien sea ayuda psicológica, médica, suplementos hormonales. Y como les estoy diciendo, ya se puede llegar a lo que se dice a la capacidad de
de poder tener hijos después de haber tenido el diagnóstico de ser infértil a través de las técnicas de in vitro y la asistencia de fertilidad in vitro. Quiero traerles aquí este diagrama de la Universidad de Colorado, donde ellos tienen un programa multidisciplinario de cómo ayudar y fomentar y ser un recurso para este tipo de niños con problemas de cromosomas sexuales. Porque la idea es tener a todo un grupo de diferentes disciplinas médicas para que ayuden a estos niños desde el punto de vista, desde el nacimiento hasta que lleguen adolescentes y ya adultos, ¿verdad? Tienen personas que trabajan en el desarrollo psicológico y mental, tienen los psicólogos, psiquiatras, tienen los neuropsicólogos pediátricos, tienen los terapistas de lenguaje, la ocupacional, los endocrinólogos, hay enfermeras y trabajadoras sociales que ayudan con todos los problemas con transiciones, con casos complejos, comunicación con la familia. Tenemos el recurso de la genetista, la consulta genetista, que puede ayudar con el presente y el futuro de estos padres. Está lo que se llama el desarrollo del infante, la evaluación y poder determinar lo que se llama una ayuda y una intervención muy agresiva desde el nacimiento. Pensar desde la ayuda psicofarmacológica, ¿verdad? Piensa con hormonal o con psicotrópicos, el soporte nutricional y también la ayuda desde el punto de vista de educación, de investigación y realmente de soporte a la comunidad y a la familia y educar a toda la comunidad. Entonces, en conclusión, el nacimiento de un niño con trastornos del desarrollo del sexo es extraordinariamente estresante para todos los padres y la familia y el entorno. Trae mucha incertidumbre con respecto al sexo del niño y el desarrollo psicosexual de este individuo. Es una incertidumbre que se ve reforzada por la dificultad de los equipos médicos a proporcionar rápidamente una explicación de la situación. Cuando nos vemos conflictuados con la presencia de un varón o una hembra sin saber bien cómo se está definido desde el punto de vista genético o desde el punto de vista fenotípico o conadal, representa una situación de emergencia. He aquí la necesidad de entrenar más consultantes genéticos, terapistas, médicos sexólogos para garantizar un enfoque multidisciplinario a estos niños afectados con trastorno del sexo y poderlos tener una vida normal. Con esto me despido, muchas gracias, espero que haya podido ser informativo. Como les dije, tengo otra charla donde se habla más desde el punto de vista molecular, cómo hacer estos diagnósticos no invasivos durante el embarazo. Muchas gracias.